Vamos a dar paso al conversatorio donde participará la empresa, la universidad y el Estado. Aquí nos estará acompañando en este panel en el que se busca resaltar la importancia del ejercicio profesional con responsabilidad social y empresarial, también profundizar y optimizar los valores y principios de la ética y la transparencia en la práctica profesional, así como fortalecer el prestigio de la profesión del ingeniero. Vamos a contar con la participación de la ingeniera María Clara Choucair Cárdenas, ingeniera de sistemas, especialista en finanzas de la Universidad de AFIT, CEO y fundadora de Choucair Testing, campaña pionera y líder de la industria del software del testing en Hispanoamérica. Su compañía tiene más de 20 años de trayectoria con sedes en Medellín, Bogotá, también en otros países como Perú y Ciudad de Panamá. Ha participado y ejecutado con éxito más de 50.000 proyectos de pruebas en 10 países y cuenta con cerca de 600 colaboradores que despliegan todo el poder de las pruebas de software centradas en el negocio de diferentes compañías. Esta empresa de ingeniería de software está enfocada en generar tranquilidad y confianza en los servicios y productos, así como en los procesos y plataformas de las compañías que están soportadas en la tecnología a través del software de testing centrado en negocios para que los modelos de negocio digital de las empresas sean exitosos, cumplan con sus estrategias y por supuesto con los sueños de sus usuarios finales, resguardando la marca y minimizando los riesgos y potencializando las oportunidades. También nos acompañará el doctor Álvaro Andrés Hamburger, licenciado en Teología, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, magíster en Filosofía Latinoamericana y doctor en Procesos Políticos y Sociales en América Latina. Ha realizado cursos complementarios en ética y proyectos empresariales y también en multimedia del sector educativo. También contaremos con la participación del doctor Jorge Eduardo Rojas Giraldo, ingeniero civil de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en desarrollo gerencial de la Universidad Autónoma de Manizales. Tiene más de 20 años de experiencia en la vida pública local y regional, así como también en el ámbito nacional. Se ha desempeñado como concejal de Manizales, asesor de la Secretaría de Planeación de Manizales en temas de ordenamiento territorial y posteriormente secretario de Obras Públicas del municipio durante 5 años. Alcalde de la ciudad de Manizales en el periodo 2012-2016 y se destacó como uno de los mejores 3 alcaldes del país durante su trayecto. Otros de sus logros es la reducción de la pobreza extrema, la implementación del modelo de transparencia a través del programa de urna de cristal, el modelo de buen gobierno y de presupuesto participativo de gobierno a la calle y el mejoramiento de los indicadores de calidad de vida según el programa Cómo Vamos. Desde el año 2016 y por un periodo de 2 años ocupó el cargo de ministro del Estado de la cartera de Tránsito y Transporte y en 2017 lideró la presentación y aprobación hasta el segundo debate de la ley que adopta los pliegos tipo o estándar en el país, que hoy es la ley 1882 de 2018. En la actualidad se desempeña como consultor en áreas de infraestructura, movilidad, transporte, seguridad vial, desarrollo de grandes proyectos y de gestión pública local y nacional. Es panelista y conferencista en diferentes eventos tanto nacionales como internacionales. Este conversatorio de Empresa Universidad Estado estará moderado por la ingeniera Verónica Botero Fernández, decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín. Es ingeniera civil, magíster en Ciencias de Cartografía Geológica del International Institute Science of Earth Observations de la Universidad Twente de Países Bajos y doctora en Geografía de la Universidad Utrecht de Países Bajos. Trabajó como ingeniera geotecnista para Soligran Limitada, empresa de la consultoría e ingeniería, y como ingeniera de análisis en sistemas de información geográfica en Integral S.A. Allí participó en proyectos nacionales e internacionales en países como Colombia, Venezuela y México, y ha sido docente catedrática en varias universidades del país. En 2001 se vinculó como docente de tiempo completo a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional con sede en Medellín y ha sido directora del área curricular, directora de departamento, vicedecana de investigación y extensión, directora de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Medellín. También vicerrectora de sede encargada en varias oportunidades y ha participado en más de 90 programas y proyectos de investigación y extensión dirigiendo más de 30 tesis de maestrías y doctorados, así como también varios trabajos de grado.
Es autora y coautora de más de 70 artículos, ponencias, capítulos de libros y diferentes libros que están publicados. Damos entonces paso con la moderación de la ingeniera Verónica para que modere este conversatorio de Empresa Universidad de Estado. Ingeniera Verónica. Muchísimas gracias. Pues primero que todo quiero darle la bienvenida a todos y a todas al conversatorio Empresa Universidad de Estado. Para mí es un honor estar aquí como moderadora de este espacio donde queremos estudiar los aportes de la relación, precisamente Empresa-Universidad-Estado, como contribución a las buenas prácticas en el ejercicio de la ingeniería. Hoy queremos resaltar la importancia del ejercicio profesional con responsabilidad social y empresarial, profundizar y optimizar los valores y principios de la ética y la transparencia en la práctica profesional y fortalecer el prestigio de la profesión de ingeniero. Creo que ese es como el fin de este congreso. En ese orden de ideas, entendemos que en la dinámica del día a día de la actividad que desarrolla la empresa, la universidad y el Estado se plantean consideraciones que pueden afectar el desempeño de cada una y la confianza en los otros sectores. Entonces, por ejemplo, en la empresa encontramos deficiencias frente al compromiso con el bienestar general de la comunidad, falta de calidad de los productos, competencia desleal, desconocimiento de la cultura de la responsabilidad social empresarial, bajo nivel de confianza en la empresa, comportamientos ilícitos. Pero en la universidad también vemos, por ejemplo, la falta de desarrollo de competencias en los estudiantes para fortalecer la toma de decisiones, falta de mediciones sobre ética en los procesos de aseguramiento de la calidad de los programas, por ejemplo, en los registros calificados o en las acreditaciones, bajo compromiso para la incorporación del componente ético en las actividades curriculares y extracurriculares, ausencia de espacios de reflexión y de concientización acerca de dilemas éticos y problemas sociales, inadecuada formación con énfasis en responsabilidad social y poco énfasis en la adquisición de habilidades blandas, o habilidades transversales, como me gusta mejor llamarlas a mí. Y también en las noticias vemos como en el Estado hay una cultura, llamémosla así, cultura arraigada entre comillas de la corrupción, por y por ende una falta de confianza en el Estado, unas políticas de gobierno más que políticas de Estado, una falta de planeación a largo plazo, vemos implementación de pliegos tipo en los procesos de adquisición de bienes y servicios y más aún un bajo perfil profesional y moral de los dirigentes y tomadores de decisiones. Entonces, en ese marco, con tantas dificultades en estos tres ámbitos, pues queremos desarrollar este conversatorio primero con una exposición de parte de cada uno de nuestros invitados que tendrá 10 minutos para presentar sus aportes desde el ámbito que representa y luego tendremos una sesión de preguntas para cada uno de los panelistas. Entonces, pues me gustaría empezar por la casa, por la universidad. Eh, yo creo que, pues no sé si el doctor Álvaro Andrés Hamburger ya se conectó. ¿Me confirman, por favor? Y si no, cambiamos el orden y nos movemos un poquito entonces. Bueno, no lo veo como conectado como panelista, entonces pues empecemos entonces con la ingeniera María Clara Chuquer Cárdenas. Ella, Hola. pues, nos conocemos hace muchos, muchos años, Sí. desde el colegio, creo. Muy Entonces, bien. pues empecemos con la empresa, que nos cuente un poco cómo ve este tema de la ética. Bien, Verónica, puedo hacer una presentacióncita que traía para acá, pero no veo como la opción de presentar. A ver si me habilitan los moderadores, porfa, para que pueda presentar. Sí. ¿Nos ayudan con eso, por favor? Gracias. Yo no tengo control. Tranquila, no te preocupes. Ya. Entonces, la empresa en un planeta que cambió, y esta pues es una opinión muy personal, pero creo que ha sido unas preguntas que, ¿cuál es la función de la empresa en un mundo como este? Y yo empiezo con una frase, permíteme, yo pongo esto más pequeño, que es del señor Eric Liu, que me impactó mucho. Ahí le dicen Mr. Democracy, la sociedad se convierte en cómo tú te comportas. Esto para mí ha sido un tema principal de mis últimos años de conversación. ¿Y por qué? Porque veo que están pasando unas cosas muy emocionantes que creo que debemos tener y que voy a comentarles a continuación. Lo primero que yo quería definir es mi definición, la que me encanta de ingeniería, porque desafortunadamente, por ejemplo, en Wikipedia en inglés le cortaron en el 2013 estaba este último pedacito que está en amarillito. Y se la voy a leer, pero en español todavía está, gracias a Dios. Y que creo que eso, la Escuela de Minas, para que me venía a hacer un ejemplo de qué es ingeniería, ¿cierto? Especialmente en Medellín. Para mí la ingeniería es el uso de los principios científicos para diseñar, construir máquinas, estructura, entes, incluyendo puentes, túneles, etcétera, aprovechando un cúmulo de conocimientos
tecnológicos y científicos en todo esto, pero miren el final, qué belleza, para satisfacer y resolver problemas técnicos tanto de las personas como la sociedad. Y cuando hablaban ahora de humanismo, yo creo que esto no se le puede olvidar a las universidades. El que piense que un ingeniero es una persona muy técnica está equivocado. Un ingeniero primero que tiene que ser es un humanista, que pueda mirar a los ojos al otro y preguntarle cuál es su necesidad, cuál es su contexto, y irse a todo ese conocimiento técnico para poder suplir esa necesidad correctamente. Pues a veces se nos olvida esa última frase y eso le da un honor, y yo creo que pues todas las carreras, pero digamos en esta es un honor de poder servir con tanto conocimiento científico que nunca deberíamos perder en nuestra primer nombre que es ingeniería, independiente de lo que sea. Yo soy ingeniera de sistemas, pero digamos, que me decía un profesor, para ser ingeniero tiene que hacer uno muchas cositas y eso nunca lo deberíamos perder, que es un honor tener ese primer nombre de ingeniero. Y me voy también a la definición de la ética, porque pues esto es más etéreo y a mí me gusta ser más práctica, más así. Entonces, ¿qué es la ética? La disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Puede haber muchas definiciones, pero a mí me gusta esta. Y fíjense que, ¿eso qué significa? Para mí, simplemente se trata de qué preguntas nos hacemos y de qué conversaciones tenemos con otros y nuestras organizaciones o temas con el mundo, sobre el mundo. Entonces, obviamente que nos lleva a una posición. Entonces, ¿en qué mundo estamos hoy? Estamos en un tema con unas hipercambios en tecnología. Si ustedes ven esto, es de aquí dice 2020, ya son de 2021, y hay temas supremamente sofisticados que ya vienen. Que uno dice, bueno, ¿y esto a qué hora vamos a tomar todo esto? ¿Y qué va a causar más que todo en la forma como nos acercamos a la tecnología? Pero a su vez, en el otro lado, hay avances en materiales, en la parte de medicina, en la parte de biotecnología, en la parte de cómo producimos, en todas las ciencias. Y y se empiezan a alimentar una con otra. Lo que ha creado esto es una convergencia y una velocidad en cuanto al conocimiento que yo digo, ¿y a qué horas y qué conclusiones voy a sacar y a qué horas vamos a aplicar y cómo aplicamos lo que es? Y tomamos, tiene tanta cosa que a veces esa cosa, pues si ustedes ven aquí, no necesariamente esta tecnología va a servir, porque puede llegar aquí y morirse. Hay otras que sobreviven. Entonces estamos enfrentados a unos cambios que a su vez, ¿qué ha pasado? Nos están cambiando en múltiples dimensiones, además socialmente. Y esta conversación global también está generando un cambio en cómo nos percibimos nosotros como seres humanos, cómo nos debemos tratar, cómo nos vemos nosotros mismos con nosotros mismos. Está creando un concepto nuevo de familias. Yo no sé cuántos tipos de familias hay, las que quieran, todas las combinaciones que deseen, extendidas, de todos los géneros, maravilloso. Es una cosa como una explosión, ¿cierto? A su vez, la relación con nuestro entorno, con nuestros vecinos, está cambiando. Eh, el tema de las empresas, cómo me relaciono con una empresa, qué es una empresa, qué es una organización, qué responsabilidad tiene, cómo yo si estoy trabajando en una compañía, me relaciono con esa compañía, estoy de paso o voy a aportar una idea, es cómo como sociedad nos estamos comportando. Y la mirada hacia el planeta, que si no lo cuidamos, vamos a acabar pues como regular, 3/4. Y eso nos lleva también a un tema de que esto está generando también todo esto, generando o aportando positivo o negativamente a unos riesgos violentos. Miren, esta gráfica la tengo hace mucho rato, en 2019 hay nuevas, pero básicamente no ha cambiado. Miren a qué nos estamos enfrentando nosotros todos, absolutamente todos los que estamos aquí sentados, todos los que tenemos poder de decisión, todos los que tenemos forma de cómo vamos a trabajar, a qué tema nos estamos, casi que a un tema gravísimo o muy chévere. Pero miren, cambio climático, incremento del sentimiento nacional, todo el tema de gobierno y gobernanza está cambiando. Están cambiando los poderes, está empezando un tema de inequidad más fuerte, la población se está envejeciendo. ¿Qué estoy diciendo? Pero miren para adentro qué cosas tan tesas, la migración a gran escala, todo el tema de comida, y la migración no va a ser por cambios políticos, también va a ser por cambios climáticos, todo el tema de los gobiernos nacionales, preguntas cómo los debemos gobernar, ¿está funcionando? Entonces,
yo digo que la situación del mundo no tiende a mejorar. Yo creo que a mejorar como antes, paz y amor y más tranquilidad y podíamos tomar decisiones con más tranquilidad y había una visión más clara de lo que teníamos que hacer. Y muchos no estamos conscientes que ya nosotros los humanos pasamos una nueva era geológica, la del antropoceno. Y eso no es un chiste, es una realidad. Estamos cambiando el mundo de tal manera que estamos causando unos efectos que todavía apenas estamos viendo la punta del iceberg. Y a su vez, el sentimiento de las personas de tristeza y desesperanza. Y un aumento masivo de manifestaciones contundentes solicitándole a un abstracto, que es el mundo, para que las cosas cambien. Pero para mí las instituciones, gobiernos y ciudades están impotentes porque son estructuras humanas que a veces les da brega cambiar, ¿cierto? La dificultad y no son tan rápidas. Y para acabar de ajustar las preguntas como las que deberíamos estar haciendo, oiga, ¿cómo vamos a hacer con el cambio climático? ¿Cómo nos debemos comportar mejor como sociedad? ¿Cómo somos solidarios para la resolución de problemas? Están siendo opacadas por situaciones políticas y paradigmas que para mí ya son del pasado. Para mí no existen ya partidos políticos, para mí eso se diluyó, ni aquí ni allá. Los terranos y los marcianos, eso ya va a dejar de ser importante. Cuando nos pase una catástrofe bien horrible, eso va a dejar de ser importante. Y la tecnología da una esperanza de un cambio positivo y que nos va a salvar de todo lo que pase. Y puede que eso sí suceda, pero no nos va a suceder, como dice la quinta disciplina, si nos acostumbramos a vivir maluco, o sea, nos acostumbramos a la violencia, nos acostumbramos al cambio climático, nos acostumbramos, pero toda esta pandemia mostró esa fragilidad. Y prefiero los cambios rápidos, las crisis rápidas, pero temas como la degradación del medio ambiente, como la inequidad, como la corrupción, son cosas que poco a poco nos vamos acostumbrando. Y digo, no, si no actuamos de manera como si fuera una crisis, esto nos va a cocinar como el sapo, como dice este libro. Usted quiere cocinar un sapito, métalo en agua fría y le va calentando poco a poco y le se va acostumbrando. Por eso es preferible para las crisis rápidas, pero generalmente eso no sucede en el mundo nuestro. Entonces estamos en un ambiente buca que ustedes ya saben qué es volátil, poco certero, absoluta complejidad y totalmente ambiguo. Y a eso nos estamos enfrentando cada uno de los ciudadanos de este planeta. Y entre más responsabilidad tenemos, más tenemos que pensar en eso. Entonces, yo les quería hacer este planteamiento de la función de las empresas en esta nueva época. Yo cuando creé Chuker, yo la verdad quería sobrevivir, ¿cierto? Entonces, como pongo la idea a funcionar, pero yo que fui creciendo dije, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de una compañía en una sociedad? Y muy interesante que se fue generando como fui buscando y empecé a ver en estos últimos años un cambio de paradigma de lo que se espera de las empresas. Y yo me hago preguntas, porque como hablábamos de la ética, se hace de preguntas, de mirar qué está bien o mal. Entonces, si me preguntan hoy cómo estamos, qué ejemplo estamos dando a las empresas, qué perciben los ciudadanos de las organizaciones, ese abstracto que llamamos empresa, qué ejemplo estamos dando, están dando las empresas. ¿Qué podemos hacer para que aporten fuertemente y positivamente al antropoceno? Nuestros líderes de compañía estamos entendiendo las implicaciones del antropoceno. Nosotros como líderes de compañía estamos haciendo suficiente. Y entonces yo me voy para el World Economic Forum, que son unos señores muy importantes con Villita y de mucho dinero y un tanque, pues yo creo que de pensamiento muy importante. Y en el 2019 sacaron esta definición que yo me puse supremamente feliz. Y esto es lo que espera hoy un World Economic Forum de una empresa. Este es un pequeño abstracto de, abstract, pedacito, pues, un resumen de esto. No, el resumen, me cogí unos pedacitos. Pero miren qué belleza. El propósito de la empresa es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales en general. Una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende las operaciones humanas, sociales, en el marco de un sistema social en conjunto. Y hablan de la responsabilidad cívica empresarial global, que exige que las empresas aprovechen sus competencias básicas, su espíritu empresarial, sus habilidades, los recursos pertinentes, iniciativas colaborativas con empresas, stakeholders, con el fin de mejorar el estado del mundo. Eso es lo que nos piden hoy a los líderes que estamos administrando o a las empresas. Entonces, ser líder, porque uno escogió eso, o tener empresa, exige más accountability.
Y esta no es una decisión de alguien más, es de uno. ¿Cómo despertamos el sentimiento de 10 metros de X? Y esto va a adelantar un poquito, es cómo hacemos para que las personas sientan que desde su puesto de trabajo, desde su cosa, puedan cambiar las circunstancias. Porque es que hoy estamos diciendo, no, el mundo se acabó, la corrupción es de otro, es que yo no, pero ¿qué estamos haciendo desde los 8 metros y ahorita de los 10 metros y cómo vamos a los otros de las empresas lograr eso? ¿Cómo creamos una conciencia ciudadana? ¿Cómo empoderamos para resolver? Porque el cambio no va a ser entre unos cuantos. Un político, un gobierno no puede resolver el chicharrón que estamos metidos. Esto tiene que ser una cosa y una atracción muy deliberada entre todos, o por lo menos ni deliberada, pero con muchísima conciencia para enfrentar los cambios que hoy apenas estamos notando. Y ahora, puede cambiar su destino o no dependiendo. Lo más importante es que sentamos empoderado que podemos cambiar el destino, de lo que podemos hacer desde nuestros 10 metros. Ojalá las conversaciones pasan de que si usted es X o Y, o si usted cree en X o Y, a tener conversaciones sobre soluciones. Yo a veces creo que a veces caemos en las trampas, y esto es un tema también de lo que estamos con de ética, es, oye, yo aquí le estoy apostando, a defender a X o a Y, o a hablar sobre una solución. Caemos en la trampa de ir a defender algo que de pronto a alguien, y no ir a resolver soluciones entre todos, porque necesitamos de todo para esto. Y lo más peligroso para mí, que es nuestra libertad, porque yo prefiero una democracia imperfecta, y la verdad que la democracia es extremadamente frágil. Y estoy viendo un crecimiento silencioso de autocracias en el mundo. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver con la...? Porque la sociedad se convierte en cómo nos comportamos. Entonces, si el contrato social, que es la forma como nos tratamos unos con otros, empieza a fallar porque ya no confiamos unos en nosotros, la civilización y la forma de la sociedad empiezan a destruirse. Entonces, la verdad, yo creo que hay mucho que parte de uno, y no esas cosas abstractas donde le pasamos la responsabilidad a los organismos abstractos, instituciones abstractos, sino de nosotros mismos. Y yo creo que en parte la solidez del planeta depende de cada uno de nosotros y de cómo asumamos eso. Les recomiendo un libro muy chévere de Jacqueline Novogratz, que es todo un tema de innovación social. Innovación social, hay mucha plata para eso, les cuento. Se llama Manifesto for a Moral Revolution. Es totalmente empresarial, es súper bonito y se los recomiendo. Entonces, si ustedes me preguntan, como me sigo preguntando, mi pregunta es como persona que lidera una compañía, es cómo vamos a ser capaces desde mis 10 metros cambiar el mundo, desde mi cota. Entonces, y esta ha sido, les cuento, mi posición toda la vida. No he pretendido cambiar del mundo, he tratado de hacer bien y dentro de unos parámetros que no tratar, me podría haber equivocado, pero les digo que he tratado de todo el hecho de buena fe, cómo ayudar al mundo, desde cambiando mis 8 metros, y que es cómo me comporto yo con yo, digamos, cómo me trato, me siento empoderado, cómo soy yo en mis 10 metros con mi familia, cómo soy yo como ciudadano, cómo soy yo como líder de empresa o como colaborador de una empresa, y líder y de una empresa que puede estar hablando con gobierno, cómo soy yo como ciudadano de una sociedad de Estado, y cómo afecto la naturaleza. Porque esto ya les pueda sonar como hasta de bachillerato, pero yo les quiero recordar que a veces las cosas son más simples de lo que, porque son más difíciles, a veces las cosas simples son más difíciles. Tomar una decisión sobre algo, este comportamiento diario de hacer las cosas bien, tratando de comportarse bien en estos marcos, es un ejercicio supremamente complejo, pero pues voy a decir, pero eso es de universidad, pero no lo es tanto. Porque si fuera así, pues hoy estaríamos muchísimo mejor. Entonces, si Carolina, que es parte de mi familia, me ve bien, es un ejemplo para Carolina. Si el que está trabajando conmigo me ve bien, y esto estoy simplemente recordando que nosotros somos ejemplos, y entre más líderes y más exposición tengamos, más nos van a ver. Y por eso a veces nos decepcionamos tanto cuando nuestros líderes cometen errores que no son justificados. O sea, pues un error en esto, pues, pero cierto. Y a su vez, eso afecta a millones. Por eso, todo parte de uno. Entonces, ¿qué tipos? Yo les pregunto, ¿a qué tipo le estamos dando valor? ¿A los señores que hacen cositas que no son,
O yo a veces me pregunto, yo no sé por qué admiramos tanto a un señor como el de Facebook, si el señor se portó mal con sus socios al principio. Porque el señor sé que el de Tesla se quiere ir para el espacio y aquí las ostras se están cocinando por calor y hay un montón. Y diga, mira, ¿qué planeta vivimos? Entonces, revisemos qué tipo de líderes admiramos y cómo nos queremos comportar como líderes. Y a ustedes, señores empresarios y también estudiantes, que es la misma pregunta para todos. ¿Queremos tomar acción ante esos retos? Y segunda pregunta que les dejo, ¿qué tipo de desarrollo queremos habilitar? Porque es usted y yo y todos los que estamos aquí sentaditos y todos nuestros conciudadanos los que decidimos qué impacto queremos sobre el planeta. No es el gobierno de turno o algo que pase, somos nosotros, cada uno de nosotros. Porque, señores, la sociedad se convierte en cómo nos comportamos. Y gracias. Y eso No, fue, gracias, María haberme Claudia. alargado un poco, pues. Sí, sí, estaba, pues te pasaste un poco, pero no, no importa. Yo creo que estaba muy chévere la reflexión a la que nos invitas. Entonces, pues le doy la palabra a Jorge Eduardo, al ingeniero Jorge Eduardo Rojas, para que nos cuente un poco cómo ve este tema desde la posición del Estado. Muchas gracias, Verónica, pero como no nos conocíamos, mucho gusto a María Claudia y a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Un abrazo. Yo estaba muy entretenido, no estaba preocupado por el tiempo porque estaba muy entretenido con la reflexión, porque es que a mí me toca un tema muy tenaz, porque yo vengo, digamos, desde el Estado. Hoy no soy Estado, yo soy un consultor hoy, pero que ha pasado por muchos cargos públicos. Como les contaba, yo fui secretario de infraestructura, yo he estado en empresas de servicios públicos, he sido alcalde, he sido ministro, he estado, digamos, en muchos cargos públicos y he vivido como lo que pasa de abajo arriba. Y a mí me gustaría en la reflexión de los 10 minutos que me tocan decir varias cosas, pero me gusta mucho cómo los 5 puntos que marcaron con las problemáticas y preguntas del Estado, de la cultura arraigada, las políticas de gobierno, la falta de planeación y implementación. Pero yo quiero regresar al tema de que es muy maluco. ¿Por qué? Porque es que es muy maluco y muy chévere. Porque es que todo suena a política. Cuando a uno le dicen es que este es un político, todo, ahí mismo uno es inmediato, uno hace, uy, no. Inclusive uno que ha estado metido en esto. Yo quiero empezar por hablar de la cultura arraigada de la corrupción. Sí hay una cultura arraigada de la corrupción, pero la cultura arraigada de la corrupción no es una cultura netamente del funcionario público, es una cultura compartida y yo quisiera como recordar lo que pasaba en los años 80 y 90, yo tengo un poquito más de los años que parezco que tengo, viví esa etapa y el narcotráfico permeó por completo este país y entonces la cultura de la plata fácil se vivió en ese momento y quedó por una o dos generaciones destruida digamos que la ética y la moral porque la gente creía que la plata fácil era el camino. Yo creo que hoy estamos volviendo a lo mismo. Y yo creo que estamos volviendo a lo mismo creyendo que el narcotráfico de la época o el tráfico de la época o la plata fácil de la época es el contrato estatal. Y se pone uno a ver cómo se juega no con la política, porque es que destruir la palabra política sí es muy triste, así como se destruye, como maltratar la palabra ingeniería. La política es una cosa absolutamente bonita si se hace bien hecha, es el servicio de lo público, es servirle a la gente, es utilizar el poder para llevarle, digamos que empoderamiento y mejora en la calidad de vida a la gente. Que no se hace, eso es otro cuento. Pero yo veo que hoy el narcotráfico de hoy es el mal servicio de lo público. La gente, y aquí pasan muchas cosas que uno ve pasar, que uno ve que pasan por el lado, que son cosas como, por ejemplo, alguien va y apoya una campaña política. Entonces, ¿por qué es un pecado que un gobernante, un alcalde, un gobernador nombre un amigo? Eso no es un pecado. El pecado es que ese amigo no tenga el perfil para ese cargo. El pecado es que lo pongan a trabajar porque el tipo es un líder de 500 votos o 1000 votos o 10.000 votos y van poniéndole etiquetas a las personas. No, si la gente cumple un perfil, póngalo, pero que cumpla el perfil. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde, a mí me acompañaron 3 senadores para ser alcalde y ellos pusieron muchos de los compañeros de trabajo de mi alcaldía, pero yo mismo me senté con una empresa de expertos
a poner los perfiles de los cargos que tenía que cumplir. Y el que no cumplía se iba. Y tenía fama de que yo era muy jodido con mi secretario de despacho. Pues me quedo con la fama. No importa, está bien, porque es que lo público se tiene que tratar como lo privado. Y un gerente en la empresa privada, el funcionario que no le funciona, pues lo saca. Y en lo público debería ser exactamente igual. Pero no, como es amigo de un senador o de un representante, entonces no lo echan. Y ahí es donde la corrupción, y ahí es donde el narcotráfico de lo público de la época empieza a funcionar. Y yo creo que eso hay que acabarlo de todas claras. Lo segundo, con respecto a este tema de la cultura de la corrupción, es que el gobernante llega empeñado. Y esto me parece gravísimo. Entonces, las campañas políticas, desde que no sean financiadas completamente por el Estado y que tengan unos topes de verdad sensatos y que sean controlados de verdad, porque debajo de la mesa pasan muchas cosas. Entonces, no, yo no le doy plata, señor, pero le mando 2.000 camisetas. ¿Cuánto valen 2.000 camisetas por una campaña? Esas son las cosas que no deben pasar. Entonces, cuando una campaña para una alcaldía vale 5.000 millones de pesos, cuando una campaña para un senado vale 10 o 15.000 millones de pesos, por supuesto que va a haber algo malo por debajo de la mesa. ¿Cómo va a recuperar un señor que se gana 15 millones de pesos o 12 millones de pesos, o en el caso de un congresista 30 millones de pesos mensuales, esa plata? No tiene cómo recuperarla. Entonces la van a recuperar de la manera que todos sabemos. Y eso es lo que no puede pasar. Entonces se empeñan a grupos de contratistas, porque aquí no podemos hablar de ingenieros, sino de contratistas, que se dedican a pagar campañas y después lo cobran a través de una contratación dirigida. Y ahí está el segundo gran pecado. Yo creo que eso lo tenemos que acabar a todas claras. Y la única manera de acabar eso, por supuesto, creo yo, es teniendo una política pública seria de pliegos de condiciones estandarizados a la que me voy a referir un poquito más adelante. Este arraigo de la cultura de la corrupción es tal y da tanta tristeza. Yo les quiero contar, cuando yo acabé la alcaldía de Manizales en el año 2015 y fui premiado por la Sociedad de Ingenieros. Yo soy ingeniero civil y entonces la ingeniería para mí digamos, es casi que como mis hijos y mi ciudad y mi esposa, un amor total. Entonces, yo creo que el ingeniero está hecho para mil cosas, para ingeniar, ¿cierto? Para salvarle la vida a la gente a través de su ingenio. Pero resulta que el país con esa cultura ha caído en unas trampas tan graves que les voy a contar. Yo recibí el premio Julio Garavito por ser el funcionario más transparente de Colombia, es el menos corrupto. Y cuando a mí me dieron ese premio, yo estaba de verdad supremamente emocionado y me paré en el atril de la Sociedad de Ingenieros y mi discurso empezó de la siguiente manera: miren, estoy tan feliz que no quepo en el cuerpo, pero tan triste que me hayan premiado el premio de Julio Garavito de Ingeniería, me lo hayan dado por no ser ladrón. Es increíble, eso tendría que ser inherente, debe ser inherente al ser humano, pero debería ser inherente al funcionario público, pero no lo es. Nos premian por eso. Y lo mismo pasó con la CCI, la Cámara Colombiana de la Infraestructura me dio el mismo premio por tampoco ser ladrón. Y de hecho ni siquiera lo saben, esas son cosas que solamente uno sabe. Es increíble que ese tipo de cosas, eso muestra el arraigo de la corrupción en el país. Lo segundo es, o el segundo punto es las políticas de gobierno versus las políticas de Estado. No hay políticas de Estado. La única política de Estado medianamente seria es los pliegos tipos estandarizados, que son dos leyes que se presentaron en su momento. Una, primero, por ahí en el 2017, que se modificó en el 2020. Les quiero decir, yo tuve la oportunidad en Manizales, cuando yo era alcalde de la ciudad, teníamos, digamos, 5 proponentes por licitación pública. Pero ese año el estándar del país era un proponente por licitación pública. Esto es absolutamente grave en el país. ¿Eso qué quiere decir? Y es que la corrupción empieza, y donde yo creo que más duro se da es en las licitaciones públicas, en los pliegos de condiciones, porque es que resulta que los pliegos de condiciones se construían de la siguiente manera: el equipo de trabajo del alcalde de turno ponía las condiciones jurídicas, financieras y técnicas a su antojo, según el proyecto. Entonces ponían, por ejemplo, y esto es un cuento que yo he echado toda la vida, y es que el contratista, para hacer una vía entre el kilómetro 0 y el kilómetro 100, tiene que tener un ojo verde y el otro rojo. Y de pura coincidencia, el mejor amigo del alcalde tiene el ojo verde y el ojo rojo. Entonces, de pura coincidencia, pues se gana la licitación y es el único que concursa. Eso es lo que había que acabar en su momento.
nosotros montábamos en Manizales un proyecto que se llamó Urna de Cristal, con tres componentes que eran los pliegos estandarizados, un componente físico y uno virtual. Los pliegos fue que nos fuimos y trabajamos con la sociedad de ingenieros, con Camacol, con toda la sociedad de la región y miramos y estandarizamos las condiciones habilitantes económicas, financieras, técnicas y jurídicas para que todos estuviéramos de acuerdo y eso se volvió un decreto municipal y se armaron unas matrices. Entonces, digamos, un contrato de vías de 0 a 500 millones de pesos tenía unas condiciones, de 501 a 1000 tenía otras, porque es más grande, de 1000 a 2000 otras y así sucesivamente. Y también distinto para un edificio público y distinto para un escenario deportivo y así, y eso funcionó perfectamente. En Manizales pasamos de 5 proponentes por licitación a 75 proponentes por licitación. Inmediatamente se montaron los pliegos estandarizados de condiciones. No tuvimos ni un solo reclamo en 4 años, ni una sola demanda de un proponente que haya perdido. Y entonces a eso le sumamos un componente físico. Nos construimos en el primer piso de la alcaldía una sala transparente, totalmente de cristal, con mesas de cristal, con las urnas de cristal allá, con cámaras web en el techo. Y entonces con huella, con sistema pues biométrico para entrar a la sala y un administrador de sala, y solo allí podían evaluar los que evaluaban las licitaciones, valga la redundancia. Y les cuento, ustedes no se imaginan, yo me imagino que sí lo saben, pero en el pasado la gente se llevaba las propuestas para la casa para evaluar, porque no les quedaba tiempo. Usted se imagina lo que puede pasar cuando un funcionario se lleva una propuesta para la casa para evaluar, por Dios, de pura casualidad se caen y se meten en documentos, ¿cierto? Entonces, esto cambió allí y solamente allí se podía evaluar en tiempo real, que es el componente virtual en la página web de la administración. La gente evaluaba y decía, yo me llamo Pedro Pérez, vengo a evaluar la licitación 001, este es el pliego y esta es la propuesta, este tenía que entregar la Cámara de Comercio con tal vigencia, no la entregó, queda deshabilitado, ¡pum!, en tiempo real. Y todo el mundo lo podía ver y esto hace pues que haya transparencia y que venga gente de todos lados a participar y que las condiciones sean distintas. Vale la pena decir que cuando llegué al Ministerio de Transporte lo metimos a Invías, lo metimos a Aerocivil, el mismo proceso de urna de cristal, y con la ayuda pues y el apoyo del gobierno se volvió, presentamos un proyecto de ley y hoy es ley de la República. Yo tuve el honor pues de impulsarlo en los 2 primeros debates hasta que salí otra vez del ministerio. El tercer tema que me parece muy importante es la planeación a largo plazo, que lo dicen ustedes en los comentarios. Y es que no puede ser que un proyecto, es que así sea de 100 millones de pesos. Un proyecto de estos tiene que tener planeación, tiene que pensar en las fases del proyecto, en la sostenibilidad del proyecto. Pero hoy en día llega un gobernante, se le olvida que existe un plan de ordenamiento territorial, se le olvida que existen planes generales estratégicos de región y de ciudad y se quiere inventar la rueda. Obviamente un gobernante tiene todo el derecho de plantear proyectos para la ciudad y por eso votan por él, pero no puede olvidar la planeación estratégica de ciudad y debe seguir una partitura sensata que además fue aprobada por todo el mundo. Y yo creo que aquí es donde empiezan a perderse recursos, empiezan a fallar los proyectos, empieza a verse todo aquí en este tipo de cosas. Vale la pena decir que en cuanto a la planeación y recordando el problema del cambio climático, y como ingeniero yo he hecho un llamado a las universidades y a la sociedad de ingenieros que revisemos, por ejemplo, los diseños de las obras de estabilidad en el país, porque con el incremento en las lluvias, en la pluviosidad y en los problemas hidrológicos de hoy, yo no creo que los diseños deban tener los mismos factores de seguridad y deban ser iguales a los de hace 10 años, y deberíamos empezar a revisar porque ciudades como la mía, por ejemplo, Manizales, que está llena de revestimientos de pantallas, de obras de estabilidad, yo no creo que debamos estar siguiendo los mismos diseños y deben ser revisados con una rigurosidad distinta. Y lo último es el bajo perfil profesional y moral de los dirigentes. El moral, allí venga. Este es un tema muy personal, pero si no trabajamos con estos niños, ahí acá donde llegan mis hijos del colegio, y ellos ven una materia que es ética y moral. En la universidad yo vi ética y moral. En la casa usted lo forman y en la casa le ayudan, pero las universidades también tienen que pegarle un empujón. Ahorita hubo una discusión interesante en el anterior panel sobre el tema humanístico en la carrera de la ingeniería y me parece muy importante. Nosotros no podemos seguir creyendo que somos números y somos técnicos, somos integrales y derivadas. Yo también creo que tenemos que empezar a pensar en el tema humano, ético y moral.
Pero desde el Estado lo que sí, el llamado de atención es, por Dios, ponga el que quiera, amigo o enemigo suyo, gobernante, pero póngalo con el perfil que es. Ponga el señor que estudió y que tiene la formación y preparación para el cargo que lo van a nombrar. Y segundo, que por supuesto tenga como mínimo un reconocimiento y una trayectoria ética y moral mínima, porque es que cuando un tipo ya fue, y disculpen que uno se vaya como emocionando, pero cuando una persona, digamos, ya tuvo una investigación y ser investigado no es un pecado, funcionario público que no ha sido investigado es que no ha hecho nada, pero cuando le han encontrado algo, cuando han fallado contra él, cuando hay serios indicios, hombre, y lo ponen a trabajar en cargos de total relevancia, no hay derecho. Eso es lo que no podemos permitir. Digamos que esa era mi introducción de 10 minutos sobre lo que nos pidiéramos que desde el Estado habláramos sobre la transparencia. Muchísimas gracias, Jorge Eduardo. Creo que le pegaste perfectamente a cada uno de los ítems de los que hablábamos al principio, sobre lo que tenemos que revisar. Pues desafortunadamente parece que el doctor Álvaro Andrés Hamburger no se pudo conectar. Yo había preparado como, más que preparado porque ya lo había escrito hace casi 6 meses, a modo de conclusión, una cosa que escribí para como introducción a un cuadernillo de ética que estamos preparando en la facultad precisamente, que pues tenemos una cátedra de ética, pero es optativa, o sea, es libre elección, el que quiera la coge, el que quiera no, y creemos que, como les decía al principio, hay que permear los currículos, o sea, nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda en los curricular, de manera que los conceptos de no solamente de ética, sino de equidad de género, de ética del cuidado, pues ese de cuidarme a mí para poder cuidar a mi familia, cuidar a mi vecino, a la ciudadanía, pues a la sociedad con la que interactúo, lo que planteaba María Clara. Eh, tenemos que incorporarlo pues en esos currículos. Tenemos que hablar de diálogo de saberes. Nosotros como ingenieros creemos que somos como los dominadores de la naturaleza, que venimos a acabar con lo que hay. Debemos cambiar ese paradigma de desarrollo que pues por muchos años fue el que tuvimos en la Facultad de Minas, por ejemplo, como paradigma educativo. O sea, nosotros somos los dominadores de la naturaleza, mediante ecuaciones comprendemos lo que pasa y decidimos qué pasa en ese territorio. Entonces, hoy nos sentamos y decimos, no, venga, eso ya no tiene mucho sentido en el mundo que tenemos hoy. Creemos que tenemos que entablar unos diálogos de saberes con esas comunidades que habitan esos territorios, y comunidades no solamente son personas, sino también toda la flora y la fauna que habitan esos territorios. Tenemos que entenderlos como unos sistemas complejos, esa complejidad de la que hablaba María Clara, y hasta que no entendamos eso, que son ecosistemas complejos, donde hay unos habitantes que conocen e interactúan, viven en ese territorio desde hace muchos más años que nosotros, que llegamos ahí a hacer cambios como ingenieros, que mientras no entablamos ese diálogo de saberes y entendamos que ahí hay unas relaciones muy frágiles y que nosotros tenemos que conocer, no vamos a poder realmente proponer soluciones de ingeniería que apunten a un desarrollo, a una sustentabilidad del planeta. Entonces, pues yo no preparé presentación porque pues yo era la moderadora, pero me voy a tomar la libertad de leer esa introducción al cuadernillo, que yo creo que habla de un poco de lo que hablamos de moral y ética, y de esas decisiones a las que nos vemos abocados todos los días, porque es que no hay unas reglas. Enseñar ética no es enseñar reglas, es enseñar a pensar a partir de un constructo moral que tenemos cada uno de nosotros. Y esa construcción moral que tenemos depende de una cantidad de circunstancias, de la familia, del colegio, de las relaciones con los amigos. Entonces, pues voy a leerlo, voy a tratar de que no me demore mucho para que podamos pasar a las preguntas y contestemos de pronto un par de preguntas del público. Entonces, en ese cuadernillo, pues yo arranco diciendo que en la Grecia antigua los sofistas se preguntaban acerca de la bondad, la virtud y los valores. Esta reflexión ética determina la concepción del humano y dirige aquello que entendemos por cultura, abarcando las relaciones con la política, la religión, la economía, la idea del mundo y de la vida. Sin embargo, no tenemos que ir hasta la antigua Grecia para entender que todo ser humano está dotado de una conciencia moral, que es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y de evaluar sus acciones. Estos juicios son determinados por el contexto social, cultural, religioso, en el que se desenvuelve la persona, es decir, son relativos a esa sociedad, pero algunos pueden ser también absolutos. Al ser relativos a una sociedad o absolutos, es que diferenciamos lo ético y lo moral. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral
son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Eso me remite a lo que tenemos hoy en las pantallas de los televisores, en las noticias que leemos. Yo no tengo televisión, pero las noticias que leemos en el celular o en el computador, por ejemplo, sobre Afganistán. Las costumbres de ellos para nosotros no son morales. Por ejemplo, esa prohibición de las mujeres de estudiar, de participar en la vida pública, de tomar decisiones, para nosotros en el mundo occidental no son morales, pero para ellos sí. Entonces, fíjense que es una cosa absolutamente relativa. Fernando Savater en su libro El valor de elegir plantea que ser humano consiste en buscar la fórmula de la vida una y otra vez. Entonces, ¿qué nos define como humanos? La capacidad de decidir, de elegir, de inventar, de transformar, es decir, la acción sobre la realidad, que no resigna la realidad, que lanza sus dados sobre ella. Esa idea nos habla de libertad. Y yo creo que aquí, en este debate, pues en este conversatorio donde hablamos de esos deberes que tenemos como ingenieros en cualquiera de los espacios que ocupemos, en la universidad formando, en la empresa construyendo desarrollo, apoyando, pues aportando en el desarrollo, o en el Estado tomando decisiones y haciendo cosas que son personales pero que son políticas simultáneamente, hablamos de libertad. El pensador Erich Fromm decía que todos estamos determinados por el hecho de que hemos nacido humanos y en consecuencia por la tarea interminable de tener que elegir constantemente y tener que elegir los medios justamente con los fines. Fíjense que no solamente el fin, es también elegir el medio. ¿Cómo va a llegar yo a ese fin? No debemos confiar en que nadie nos salve, sino conocer muy bien el hecho de que las elecciones erróneas nos hacen incapaces de salvarnos. Y eso nos tiene que generar preguntas en todos los ámbitos. Por eso la ética emerge en una situación en la que uno no puede encontrar a priori la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer? Esta situación nos hace experimentar una tensión permanente, pues no hay ética porque sepamos qué debemos hacer, sino precisamente porque no tenemos certeza para la pregunta kantiana, ¿qué debo hacer? No es posible responder por adelantado una situación ética y en esta situación el marco normativo que tenemos no es suficiente ni pertinente. O sea, hablábamos ahora de la tarjeta profesional, de la Contraloría, pues de una cantidad de entes de control, de cómo se revisan procesos, pero eso no es suficiente. O sea, no hay forma en que esos documentos, esas IAs, nos puedan poner unas reglas que tengamos que cumplir, sino que cada individuo las construye con base en esa libertad que tiene. Entonces, la ética surge en situaciones en las que la pregunta ¿qué debo hacer? No coincide con la pregunta ¿qué puedo hacer? Kant definió la razón como el conjunto de deberes y normas a las que uno está obligado. Entonces, entre comillas, actúa como si tu actuación fuese una ley universal. Y llevaba más allá su reflexión al afirmar que una acción es ética si se corresponde con la ley. Entonces, equiparaba la ética con la ley. Pues hablaba de la correspondencia, el alma, espíritu y razón. Aunque los factores emocionales influencian nuestra conducta, debemos resistir. La verdadera acción moral solo está motivada por la razón. Ante preguntas difíciles, la razón nos debe permitir escoger el mal menor, como en el planteamiento del dilema del tranvía, planteado por Philippa Foot, donde un tranvía corre fuera de control por una vía. En ese camino de ese tranvía hay 5 personas amarradas, que un filósofo malvado las amarró, ¿cierto? Entonces viene un tren por una carrilera y hay 5 personas amarradas, porque hay un filósofo muy malo. Afortunadamente, uno puede accionar un botón que desviará ese tren por una vía diferente. Sin embargo, por desgracia, por el otro carril por donde yo lo puedo desviar, hay otra persona atada. Entonces, la pregunta es, ¿debería pulsarse el botón? A pesar de que la mayoría de las personas escogerían desviar el tren, es importante pensar en el papel de los sentimientos, pues la moral es innata y arraigada en los sentimientos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la persona que está atada por el filósofo malvado, por la vía que yo voy a desviar el tren, es alguien de tu familia? ¿Pulsarías el botón? Por eso David Hume, el filósofo David Hume, decía que el alma humana reside en el corazón, fuente de la conciencia, el intelecto, las emociones y motivaciones. El alma no puede separarse del cuerpo y solo las emociones pueden motivar a las personas a actuar moralmente. La razón es y debe ser esclava de las pasiones, como vemos en los dilemas éticos, aparecen en ese debate entre razón y sentimientos. Un poco antes de este conversatorio hablaban del tema del dinero, como ese fin. Entonces, yo creo que pues aquí no es que la familia de uno esté atada en el tren, sino que hay un fin que es el dinero, conseguirlo más, que es el que no les permite tomar la decisión correcta. Entonces, para resolver un poco el dilema ético, los humanos hemos tratado de dar otras explicaciones.
El lenguaje confiere moralidad, la conciencia de sí nos da estatus moral, tenemos la capacidad para compartir intencionalidad y la sensibilidad nos da estatus moral también. Y por supuesto, para algunas personas están los mandamientos religiosos que también guían sus acciones. Pero a partir de todos estos elementos podemos decir que la verdad moral es la misma para todas personas, es la misma para todas las personas, en todos los lugares, en todos los tiempos, y por eso tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Pero lo bueno y malo son relativos, y vuelve el cuento de Afganistán, a las costumbres de la sociedad a la que se pertenece, y como tal no pueden ser juzgados por extraños culturales, lo que se llama pues en inglés cultural outsiders, y por eso nuestros principios morales son relativos, y ahí es donde empezamos a tener problemas. La moral entonces nos presenta dos opciones, lo bueno y lo malo, pero la ética nos presenta múltiples opciones. La moral pertenece al mundo, la ética a la vida. La ética existe porque hay tensión entre el mundo y la vida, entre lo que somos y lo que deseamos, entre la realidad y el deseo. Por eso en una situación límite, una situación de radical exponencialidad. Pues por eso es que es una situación límite. Lo moral es legal. Entonces, en ese panorama apelamos a los valores morales como la honestidad, el respeto, la lealtad, la responsabilidad de las acciones personales, la generosidad, la bondad, la compasión. Esos valores morales se refieren a los principios que guían a un individuo al evaluar el bien contra el mal, es decir, a definir su comportamiento. Y la construcción de estos valores, como decía al principio, se da en el hogar, la escuela, la sociedad, y por lo tanto, aunque tengamos visiones morales o religiosas concretas que nos guíen, seguiremos encontrando disputas entre diferentes convicciones ideológicas o religiosas. Como lo pone Hugo Tristram, hasta que se realice una conversión general a una sola fe, a una ideología particular o a una ortodoxia impuesta de forma general, que parece que en algunas partes del mundo está sucediendo, será necesario explorar fundamentos comunes que establezcan lazos entre los individuos de una comunidad pacífica que guíen las decisiones. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo en unas reglas de convivencia, en eso de cómo nos vamos a comportar para volvernos una sociedad real. Para poder tomar decisiones, algunos filósofos han propuesto dos alternativas, que son la ética de máximos y la ética de mínimos. La ética de máximos o ética de la felicidad se refiere al bien y a la autorrealización personal, pues intentan dar razón del fenómeno moral a partir de propuestas de vida buena y contienen esta idea de la vida plena y los medios para conseguirla. Esa ética propende por la minimización de la maleficencia y la maximización de la justicia. A diferencia de la ética de máximos, la ética de mínimos hace referencia a las condiciones y comportamientos mínimos de convivencia comunes en los diferentes ámbitos sociales del mundo y tiene que ver con el deseo general de encontrar una mejor comunicación y entendimiento, incluyendo las necesidades básicas de toda cultura y o civilización para hacer más amigables las inevitables relaciones con los demás. Hay una frase de Judith Butler que dice, que habla acerca de los compromisos que tenemos con el desarrollo y que probablemente nosotros vamos a hacer cosas para gente que no conocemos o que no vamos a conocer y que probablemente no nos va a gustar, pero que independientemente de eso tenemos que hacer cosas buenas. Eso me pareció muy bonito, porque es cierto, pues no nos tienen que gustar los demás, ni tampoco los tenemos que conocer para ser personas decentes. Entonces, esos derechos y deberes mínimos son denominados éticas de justicia. Entonces, según Adela Cortina, la filósofa española y una de sus exponentes más claras, las propuestas que intentan mostrar cómo ser feliz, cuál es el sentido de la vida y de la muerte, las denomina ética de máximos. La ética de mínimos no se pronunciaría sobre cuestiones de felicidad, ni de sentido de la vida y de la muerte, sino sobre cuestiones de justicia, exigibles moralmente a todos los ciudadanos. Y dice ella, mientras la felicidad supone una invitación, nadie puede exigir a nadie que viva de acuerdo con un modelo de felicidad, los mínimos de justicia y respeto de la ética cívica son exigencias para los ciudadanos. Se trata de compartir unos mínimos morales de justicia, lo justo, aunque discrepemos en los máximos de felicidad, lo bueno. Y a mí eso me parece muy bonito, es ponernos de acuerdo como en esos mínimos con los que tenemos que convivir. Entonces la ética nos presenta múltiples posibilidades de actuación, igual que la vida que se nos presenta de mil maneras, y solo cada uno de nosotros con su sistema de valores puede escoger cómo abordarla. Quisiera terminar con la siguiente reflexión antes de pasar a las preguntas y es, esperamos que todos los ingenieros tomen decisiones fundamentadas en el respeto por los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y relativos a vivir en paz, los valores de libertad, igualdad y solidaridad, y la existencia siempre de una actitud dialógica, que en este país en muchos casos ya la hemos perdido, pues porque solo nos vemos como
como enemigos cuando tenemos opiniones divergentes acerca de política, de fútbol o de religión. Yo quiero pasar, pues, en lo que nos resta del conversatorio a las preguntas que ya habíamos formulado de antemano un poco para que las pensaran, creo que se las pasaron a ustedes. Y pues empiezo entonces con la primera, que es desde su posición como empresa, como Estado, ¿cómo considera que debe ser el aporte a las buenas prácticas del ejercicio de la ingeniería? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que con lo que presentaron, pues ya dijeron algunas de las cosas que consideran que son importantes de tener en cuenta, pero ¿creen que hay alguna otra cosa que puedan agregar? No, Yo básicamente doy la es, pero palabra, yo yo digo, doy la palabra, no sé, entonces María Clara, adelante. ya, ay, qué pena, yo perdí el teléfono, Jorge, pena, yo converso mucho. Me encanta conversar porque yo creo que las empresas, la calidad de la conversación de una empresa dice mucho, es lo que hace la empresa, ¿cierto? ¿De qué está conversando un país? Entonces, yo cuando voy a la empresa, ¿de qué estamos conversando? ¿Y qué ejemplo estamos dando? No solamente a las personas que trabajan con nosotros como líderes, sino cómo está la empresa dando ejemplo, ya no sé quién mencionaba ahorita, de cómo producíamos, de cómo nos paraba, qué producíamos, cómo lo producíamos, ese objeto es útil, cómo hacer el efecto después, cómo nos comportamos como organización. Y por eso te digo que el manifiesto de esto me pareció encantador, porque es una visión de moverse del peje de la plata a decir, oiga, no es solo la plata, es más, usted tiene como empresa que mover esa empresa a ver cómo genera un ecosistema positivo para sus empleados, pues para personas que trabajan con uno, porque es que los empleados más o menos que le trabajan para la idea que uno tiene y uno está dirigiendo, digamos, pues, pero cómo eso va empezando a generar una cosa positiva. Y me dirán que soy soñadora, pero les digo, es una corriente fuertísima que hay en el mundo. Esto no soy yo sola aquí hablando cosas como, voy a poner entre paréntesis hippie, pero es verdad, ya está sucediendo. Hoy hay movimiento como las empresas B, buenas para el mundo, en que está Natura, está Patagonia, hay compañías muy grandes, ya decían, los bancos, por ejemplo, el sistema financiero no le presta a ciertos tipos de industrias. El mismo mercado va a empezar a controlar el comportamiento de otras empresas, que producen, que no producen, si es buena para el medio ambiente, si no, y va a empezar a pagar ciertos comportamientos que no es. Entonces, si tú me dices una empresa con prácticas, no, el mismo mercado va a empezar a actuar porque es que nos estamos dando cuenta que este no es el camino. Y vuelvo y digo, estaríamos muy felices y muy contentos y no estaríamos en esta conversación. Y, y vuelvo a la reflexión, ¿qué vamos a hacer como líderes? Porque aquí podemos hablar muchas cosas chéveres y me encanta porque volvimos a la filosofía. La ingeniería tiene mucha filosofía para mí, mucho de matemáticas que es fantástico y mucho de estadística, todo, pero tiene una profunda filosofía. Está, ¿para qué estudiamos esto? ¿Qué tipo, o si no lo estudiamos y somos empresarios o ciudadanos, pues común y corrientes, como soy yo también, cómo vamos a actuar con eso? Entonces, mire que el mismo mercado y las mismas empresas están empezando a autorregular no solo a las otras empresas, sino el comportamiento también de los humanos, porque los mismos humanos también estamos exigiendo, oiga, ¿y por qué apoyan a esa empresa que se está portando mal? El consumidor va también a regular eso. Entonces, creo que de ahí va a partir muchos cambios positivos, pero lo vamos a hacer por las buenas o por las malas, o van a empezar a estar por las malas. Entonces, eh, sí, creo que ahí parte mucho y del liderazgo, y del liderazgo de nosotros como gerentes o CEOs o como líderes de una empresa o como empleados de una compañía. Yo si fuera a emplearme, yo miraría para dónde voy. Si está con mis valores, si me gusta lo que produce, lo hace bien, se porta bien. Entonces también eso es parte de lo que son ejemplos las mismas compañías y las personas que lideramos. Y ese es mi aporte con respecto a esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Jorge Eduardo, la misma pregunta, pero como desde la perspectiva del Estado. Pues muy parecido, pero digamos que como partido en tres cosas. Lo primero es, yo creo que la ingeniería en el Estado, en lo público, debe pensar dos cosas para hacer un poquito mejor. Primero, lo dije ahora,
continuar y vuelvo y digo, la ingeniería en el Estado tiene todo que ver con la construcción, ¿cierto? Entonces, por supuesto, hay más ingeniería, pues por supuesto está la ingeniería de electrónica, de sistemas, el desarrollo de software, digamos, muchas cosas que aportan de una manera contundente al Estado. Pero digamos que donde se concentra el tema de la transparencia y la corrupción hoy, digamos que es en las obras de infraestructura. Yo quisiera decir, me parece terrible que no se sigan los proyectos. El que llega a gobernar no sigue el proyecto del anterior porque es el anterior. Entonces no es mío, entonces yo no brillo y entonces se lo estoy dando y entonces se pierde plata, se pierde desarrollo territorial, entonces la planeación urbana, ¿para qué? Esto no puede ser. Tenemos que seguir los proyectos de ciudad y de región sin distingo de quién los tenga, por supuesto, con la medición lógica del impacto del proyecto. Segundo, cuando los gobernantes toman la decisión o tomamos la decisión de hacer obras de infraestructura, es muy importante que esa decisión venga pegada y ligada totalmente con el impacto social que trae detrás. Y lo dijeron ustedes dos ahorita claramente, la ingeniería cada vez tiene más de humano y más de ético y más de filosófico que de numérico. Por supuesto, los números están ahí metidos y los amamos, pero por Dios, si yo voy a hacer obras de infraestructura, pues tienen un contenido social y un impacto social grandísimo. Todo no puede ser la vía, porque también tiene que ser el tema de la infraestructura educativa, la infraestructura deportiva, la infraestructura del desarrollo social y comunitario, que son de absoluto impacto y que se ven muy poquito. Y entonces por eso los gobernantes no las hacen, porque no les dan réditos para el futuro, porque entre otras cosas el que gobierna pensando en la elección que viene. Que esa es la otra cosa que deberíamos relegar. Y, hombre, gobierne bien, que el futuro se lo labra uno por gobernar bien y por hacer bien las cosas y no más. Y lo último es sobre, y lo decía yo siendo ministro de Transporte, hombre, por Dios, qué bueno que las facultades de ingeniería le dieran un poquito más relevancia a la experiencia. O los ingenieros saben, muchas veces los ingenieros salen sin saber de la vida real. Y voy a la ingeniería civil, pues por supuesto que es por la que más conozco. Un ingeniero civil muchas veces, no todas las universidades, pero muchas de ellas no saben sin saber el ingeniero cómo cobrar siquiera, cómo es el trámite de una licencia de urbanismo y construcción, cómo se hace un metro cúbico de concreto. No saben la relación de la vida real de la ingeniería. Qué bueno que la experiencia en la universidad fuera mayor para que los ingenieros salieran con un equilibrio un poquito mayor entre lo técnico y la realidad de la calle. Y por supuesto, el contenido grande de la realidad de lo ético y lo moral, de lo que está pasando en el país, para que se prepare, para que la gente se prepare a salir a competir, no pensando en la plata, sino pensando en ganarse lo justo y echar para adelante, digamos, en justicia, todo basado en la justicia. Yo no debo ganarme en un contrato más de lo que me debo ganar, tampoco menos, pero no ganar más de lo que debo ganar. Hay unos que aprovechan el contrato como madre, no, aquí me voy a parar, aquí me hice rico, no importa si el bien o servicio o la obra se prestó bien o no se prestó bien. Y por eso pasan las cosas que pasan en el país. Yo creo que desde lo público esa es la reflexión. Gracias, Jorge. Pues, a ver, yo tenía otro par de preguntas, pero estoy viendo, me están enviando aquí las preguntas que están haciendo los participantes, pues la gente que está atendiendo el conversatorio, y creo que coinciden mucho con las que ya teníamos preparadas. Entonces voy a más bien leer las que nos están haciendo y hablamos sobre esas. Hay una que tiene que ver con la universidad y como pues no está Álvaro Andrés, pues la contestaré yo. De Mauricio Castaña dice, ¿cree usted que en el programa de ingenierías en cada una de las asignaturas los profesores universitarios deben enseñar con ejemplos y situaciones de la vida que ponen en práctica decisiones en cumplimiento de la ética? Por supuesto, creo que nosotros, no solamente de la ética, sino de otra cantidad de elementos que mencionaba ahorita que deben ser transversales al currículo. Creemos que en asignaturas como cálculo, física, termodinámica, mecánica de fluidos, fundamentos de programación, pues para que María Clara se ubique, no se puede hablar de ejemplos de ética. En todos los ámbitos se puede hablar de ética, en todos. Pues eso no puede ser ajeno a ninguna materia. El problema es que muchos docentes creen que sus contenidos técnicos son más importantes. Entonces yo creo que tenemos como universidades una responsabilidad de formación. Tenemos que formar a los docentes, no solamente en formación pedagógica, que en muchos casos nos falta, sino también en formación curricular. Pues
qué debe contener un currículo, cómo se deben definir rúbricas, qué significa la evaluación, porque la evaluación no es hacer parciales, la evaluación habla de la coevaluación, cómo me ven mis pares, de la autoevaluación, cómo se ve cada estudiante frente a su proceso educativo, pero también yo como profesor, cómo lo estoy haciendo. Los estudiantes también me deben evaluar y tenemos que crear realmente herramientas que le permitan a esos estudiantes evaluar lo que estamos haciendo nosotros como profesores. Entonces, hay responsabilidad de todas las partes. Entonces, desde la academia, por lo menos desde la universidad, tenemos que plantearnos unos procesos formativos de los docentes para que puedan realmente incluir en sus currículos estos elementos, la ética entre otros muchos. Hay una pregunta ya para ustedes, yo creo que más para Jorge Eduardo tal vez, de Joana Zuluaga, que dice, hola, buenas tardes. Creo que hay muchas tentaciones en este camino, no solamente para adquirir contratos, sino por el ambiente tan contaminado en que este medio se mueve a veces para trabajar. Yo creo que ahí falta como un punto. A veces para trabajar es mucho el soborno que tienen que desembolsar para poder adquirir experiencia, sin necesidad de faltar con el tema de materiales y culminación de obras. Pero faltan a la ética por atender al soborno para adquirir contratos. ¿Cómo podemos manejar este tipo de tentación si de igual modo es como un lago muy sucio? Si no hay una oportunidad de una contratación sin experiencia. Yo creo que ahí había como un poquito de problemas de redacción, pero creo que Pero lo entendemos entiendo. la pregunta. Digamos que la comprendo en este sentido. Cuando nosotros diseñamos los pliegos estandarizados de condiciones, los diseñamos pensando en que cuando un ingeniero sale sin experiencia de la universidad, puede contratar a ciertos montos, no a estos montos. O sea, un ingeniero recién salido es difícil que pueda, a no ser de que esté heredando y administrando la empresa, una empresa gigante, pues no debería tener tampoco la oportunidad, creo yo, de manejar contratos gigantescos, pero sí puede rápidamente ir adquiriendo experiencia financiera, técnica, inclusive jurídica, a medida que va desarrollando contratos pequeños, medianos y luego llegar a los grandes. Y así fue que se elaboraron con esa filosofía los pliegos. Aquí lo que pasa es que hace muy poco tiempo los contratos eran a dedo y luego los pliegos de condiciones también eran direccionados. Entonces, el que salía recién graduado no tenía cómo ir a pelear una licitación pública porque sí o sí perdía. Entonces, hoy yo creo que sin ser perfecto, por supuesto, el sistema al menos tiene la oportunidad de concursar mediante los pliegos estandarizados de condiciones. Pero viene el otro lado, la otra cara de la moneda. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de infraestructura hace 5 años. Y cuando era secretario de infraestructura, sí o sí, uno lo que tiene que tener claro es que usted tiene que primero proteger la vida de todo el mundo, porque un puente que queda mal hecho, un puente que queda desplomado, un puente que está hecho con concreto pobre, que tiene el hierro mal puesto, que no cumple las condiciones de resistencia del material, pues va a fallar y se va a morir la gente. Y usted como funcionario público está poniendo el pecho, usted como funcionario público va a responder fiscalmente y con cárcel por esto. Si usted permite que un muro de contención lo hagan con el concreto que no es, con la malla de hierro que no es, si usted no vela por una buena supervisión técnica de esto desde todos los puntos de vista, pues va a morir gente y va a pagar usted. Entonces yo sí creo que esto ha avanzado mucho en el tiempo y ejemplos como el de el edificio Space están claritos. El diseñador, el interventor, el supervisor, todo el mundo paga. Yo hago un llamado aquí, es que, que las entidades públicas, por supuesto, tengan supervisión, porque es que muchas entidades públicas tienen dos problemas. La primera es que tienen 2 funcionarios o 3 ingenieros en las secretarías de infraestructura para hacer interventoría a 100 contratos. Por supuesto, los hacen mal. Por supuesto, pasa de todo en esos contratos. Entonces, es mucho mejor tener interventorías externas, eso genera empleo, eso genera trabajo y los interventores con la responsabilidad propia, pues tendrán que velar por por un buen control de la obra. Y segundo, que las interventorías también tengan una supervisión. Y ahí sí pueden estar los funcionarios internos de la administración departamental o municipal haciendo la debida supervisión para el control económico y de materiales. Completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros nos desdibujamos un poco cuando las interventorías se volvieron casi que voluntarias, pues, y eso nos quitó mucho como ingenieros. Aquí hay una pregunta de otra de Mauricio Castañeda que yo creo que de pronto María Clara puede ayudarnos. Dice, ¿cree usted que si no hubiera empresarios y empleados de empresas privadas corruptos, se disminuiría la corrupción en el sector público?
te Es pausaste. que no era qué pregunta. Pues yo creo que si no hubiera empleado, o pues si no hubiera gente corrupta, pues no habría. Yo creo que en todas partes hay, pues yo creo que esa es la pregunta. La Sí, pregunta yo es usted le y yo y todos, cómo nos estamos comportando, porque en todas partes hay gente buena y en todas partes gente. Entonces tendríamos, a ver, hagamos un partido de fútbol. ¿Dónde hay más personas malitas? ¿En el gobierno, en la empresa, en las organizaciones? No, ese no es el punto. El punto es que estamos ante unos retos tremendos de sociedad y de mundo. Y la pregunta es cómo vamos a atacar eso. Porque, pues te digo, en todas partes hay. Ahora, yo personalmente, yo te digo que tal vez veo menos en la empresa privada, por ejemplo, en Medellín. Eso no está bien visto, pero en otras culturas puede que sí. Y vuelvo al tema cultural. ¿De dónde me hablas? De Alemania. Europa usaba el tema de la coima como un tema normal y era parte hasta el PG, por costumbre, porque se acostumbraron a eso, sí, en serio, váyale. Y es un tema de que quién es el malo, quién es el bueno, si es A, si usted es A o B. No, es cómo vamos a empezar a cambiar nosotros desde lo que somos cada uno, porque pasarle la responsabilidad al otro es muy fácil. Y perdona que sea tan contundente, pero yo respondo y trato de hacer lo mejor posible, por ejemplo, como empresaria, a mi alrededor. Que uno se equivocará, pues obviamente, y tratar de hacerlo buenamente, claro, pero es, ¿qué pregunta? Yo te la hago a vos. ¿Cómo hacemos para que usted, digamos, lo que está haciendo esta persona está mal, yo no me le pego a eso, lo condeno, y si es una empresa no le compro, porque ahí sí le duele el bolsillo, ¿cierto? Y es otra cosa muy tesa que yo ahorita pensaba, Jorge, ¿cuánta gente técnica deja de meterse en el gobierno hoy? Administración pública, porque yo creo que la política es una cosa y la administración pública la otra, porque en la administración pública hay continuidad, en la política yo no sé qué hay, pues yo no sé qué es, pues, y perdóname que a veces se me confunde. La conversación Y es que debería ser, es cómo me voy a administrar. ¿Será que nos tenemos que partir en unidades más pequeñas como administraciones? O sea, la complejidad es tan grande de un país, porque mira que cada región es un mundo y cada una se administra, pero también hay una cosa centralizada. Entonces hay preguntas de administración pública, de comportamientos, que yo a veces las preguntas no serán esas las que tenemos que hacer. yo- Entonces, perdóneme, Mauricio, que sea cantar, porque es que en todas partes hay cosas, no sé la proporción, no me ha interesado saberla. ¿Por qué? Porque es que yo me estoy tratando de preocupar de que lo que hagamos lo hagamos relativamente bien, dentro de los parámetros de lo que debe ser. Y yo creo que esa debería ser la preocupación principal de cada uno, porque es muy fácil hacer así y culpar al otro, y el problema es del otro, y hágame, el otro es el. Pero entonces la pregunta te la hago así, ¿qué va a pasar? Más bien no te entres a esas empresas donde tú veas esos comportamientos, no las apoyes, no les compres, ¿cierto? Sí, es que la pregunta de Mauricio un poco es, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿El corrupto es el público o es el privado? Yo creo que ahí vienen los dos lados. Es Lo que hay que y- y- y ni el todos humano son que buenos tomó ni la todos son decisión. malos. No hay nadie bueno ni perfecto. Todo, y además, todos nos hemos equivocado. Pero lo bueno es que cómo nos vamos a seguir equivocando. Y esa es la pregunta, listo, ya. Pero de aquí en adelante, ¿cómo hacemos para ser mejores? Yo creo que esa es la pregunta. sí, Jorge quería de pronto añadir algo. Y no quedarnos en quién gana el partido de lo malo, del bueno, porque es que no, eso no nos lleva a nada, la verdad, para atrás. Pues creo yo en mi humilde, perdóname que sea tan contundente en eso. Creo más en un futuro construido por cada uno. Jorge, de Aquí hay pronto que querías dejar añadir claro algo. que ni todos son buenos, ni todos son malos, ni el público tuerce al privado, ni el privado al público. El que se deja torcer es que sí va a torcer. Y el que es capaz de hacer un delito a pesar de, o torcer una licitación, un contrato a pesar de los controles que hay, es porque lo iba a hacer. Aquí hay que cambiar esto desde aquí, y lo que dije ahorita, o sea, la platica me la gano, y me la gano trabajando, y me gano la platica justa, por supuesto, en las condiciones ideales que dijo la persona que preguntó, que me hizo la pregunta sobre los concursos transparentes. Desde que yo tenga las mismas oportunidades de los demás, pues yo voy y me mato trabajando, y lo que me gane que sea lo justo. Básicamente es desde acá, pero ni el uno tuerce al otro, ni el otro al otro. Aquí no somos, o sea, nadie es tan chiquito de corazón y de mente como para que el otro lo obligue a hacer un torcido. El que quiera renunciar porque lo están pidiendo que haga una cosa mal hecha, renuncia.
Eso pues sí, está en la persona. Ustedes han insistido mucho en que es una decisión personal, que es de individuos. Sin embargo, yo creo que también como parte de un colectivo tenemos una responsabilidad moral en el sentido de poner en práctica la sanción social. Nosotros somos un país donde primero por ser muy respetuosos supuestamente o muy decentes, no le decimos al otro lo que pensamos. Pues nos cuidamos mucho de decir, oiga señora, ¿por qué se metió en la fila? Pues no, yo cómo voy a poner a pelear con esa señora. Pues sí, yo creo que las mujeres, algunas mujeres como María Clara y yo somos de las que sí le decimos, oiga señora, ¿por qué se metió en la fila? Pero la mayoría de nosotros, de los colombianos por lo menos, evitamos el conflicto, no le decimos al otro, a menos que sea para sacar un arma y amenazarlo, que es nuestra otra forma, o sea, no somos capaces de hacerlo de manera dialógica, sino que es a las patadas, decirle al otro que estamos en desacuerdo con lo que está haciendo o que lo que está haciendo no está bien. Y creo que ahí también tenemos una responsabilidad. No sé, Jorge, ¿querías decir algo? Solo quería hacer un aporte y es que yo tenía esto pensado decirlo y se me había olvidado y tú lo traes. Y es que cuando uno se sienta con la gente que conoce, por supuesto, en la gente cercana a uno hay de todo, pero 99% de gente muy buena, por supuesto. Pero lo que sí está, me parece terrible es que todos nos creemos los dueños de la moral y los demás son los malos. ¿Qué quiero decir con esto? No, es que me paró un agente de tránsito y no, pues yo le di 50.000 pesos y seguí. Como si eso no fuera el delito de la vida. Ese es el delito de la vida. Eso es Porque es corrupción. que porque Eso es corrupción. está corrompiendo a los, pero sobre todo está incumpliendo una norma de tránsito con la que puede matar a otro. No, es que me llegó mal la factura y yo la voy a pagar así, así sea menos. No, es que a mí me van a dar el contrato, pues eso no es malo para mí, pero para el otro sí, ¿cierto? No, es que me devolvieron más. A todos como que nos parece muy malo lo que hacen los demás, pero no lo propio. Y los hijos de nosotros ven eso. Y entonces esto sigue y sigue y entonces es un círculo vicioso que nunca se va a arreglar. Yo creo que tenemos que empezar por reconocer los pequeños detalles, como cuando uno le dice a un hijo, decide sí que no estoy. Pero, por Dios, pues no le diga que le está enseñando a mentir y nos estamos yendo a un tema ya pues muy filosófico, pero así es. Y en esos pequeños detalles están los grandes, ¿cierto? No, por Dios, pues asumamos las responsabilidades cada uno Jorge, pero y yo creo que, Jorge, yo creo que ahí está la nuez. Es que no son pequeños detalles. En lo fundamental es donde fallamos. Y es ahí, esas pequeñas cosas que pensamos que es, perdóneme la expresión, una bobada, no son es lo fundamental. El día, cada cosa que hacemos, cada expresión que hacemos. La ética no es una decisión trascendental de la vida, es cada acto que tenemos en la sociedad. No es una cosa así fundamental, ay, el momento ético de la vida, no, señor. En todo lo que hace usted todos los días requiere una posición, y especialmente cuando está en sociedad, de decir cómo me comporto en esta situación, en esta situación, en esta situación. Me voy a pasar la fila, le voy a no pagar la cosa al señor tránsito. Esas son decisiones de ética. Entonces la ética no es esa cosa filosófica de los filósofos, pues que uno estudia y dice, ay, pero usted tiene una... No, es eso. Y eso me lo enseñaron en la universidad. Y eso es lo fundamental, es lo que hace uno todos los días, en cada acto. Y, Y es que, pues, sí. y es que escuchen esta reflexión, es increíble. A mí me ha tocado como funcionario público ver cómo ponen derechos de petición o acciones populares para poner un puente peatonal para cruzar una vía. Que uno dice, ojalá ganen, porque eso hay que hacerlo para salvar la vida a la gente. Pone uno el puente peatonal y la gente pasa por debajo. Porque le da pereza subirse. Y no importa lo que pase, no importa que se atraviese, el carro la mate, se le venga un lío monumental al señor y todo lo que pase. Y lo otro, yo he tenido toda la vida una descripción sobre lo que es el buen ciudadano, la diferencia entre un buen y mal ciudadano. Yo creo que un buen y mal ciudadano, la diferencia son 2 horas o 3 horas de avión. Usted se sube en un avión en Bogotá, aterriza en Miami y ya es buen ciudadano. Ya no se pasa a la calle, ya no le da pereza ir a 5 kilómetros de retorno, ya se sube al puente peatonal, ya le da miedo tirar una basura a la calle porque sabe que lo van a multar o le van a hacer alguna cosa. ¿Por qué? Porque no somos buenos ciudadanos aquí, en lugar que uno adora y que uno ama. Completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces, pues, la conclusión principal es lo que uno hace todos los días y que cualquier acción pequeña es importante. Entonces, mire que no es esas preguntas también, ¿cierto? Y todas las preocupaciones que tenemos de que vamos a afrontar de aquí para adelante como sociedad, todo que nos viene.
pero al final son las acciones diarias de cada momento y en la decisión que tomamos cada uno. Jaime Santamaría nos dice, ¿consideran ustedes que actualmente el comportamiento ético de los ingenieros es más desfavorable que en épocas anteriores? Si así fuere, ¿cuáles son las principales causas? ¿Ustedes creen que ha habido un deterioro en el comportamiento de los ingenieros y que es peor ahora que hace, no sé, 50, 100 años? Pues yo no sé si de todo, pues, a ver, creo que hoy se ve más todo y creo que antes había una mística un poco distinta, ¿cierto? Tal vez por lo que hablabas a ti, ahora Jorge, y antes, la mística de la labor. Yo no sabe cómo era antes porque pues uno no tenía que coger toda la población, estudiar, y pero eso es que perdónenme que se me salió la ingeniería para hacer un juicio de valor de ese tamaño. Pero yo cuando entré a estudiar ingeniería, me parecía una cosa tan hermosa, por lo que veía en la escuela de minas, por el ejemplo que había visto de todo lo que habían hecho los ingenieros en las obras tan maravillosas, el espíritu aguerrido y de la función que tenían, que tal vez eso me animó a estudiar una ingeniería, ¿sí me explico? Me parecía súper emocionante. Ahora yo creo que hay muchos ingenieros muy buenos, ¿cierto? Pero hay unos que son, como ya se ve más, resaltan más las cosas malitas que he pasado. Eso, cada cosa que pasa afecta muchísimo la imagen y la percepción de nuestra carrera, ¿cierto? Y es muy triste, porque la labor no ha dejado de ser emocionante, honorable, pues como de honor. Eso no ha perdido esa connotación, sigue siendo el poder que tenemos a través de nuestro conocimiento y nuestra sentimiento y empatía hacia el otro, de poderle resolver con una, oiga, le va a construir un puente o le va a hacer una cosa bien bacana para que usted resuelva ese problema, eso no se ha perdido. Entonces yo creo que se notan mal las cosas mal hechas, ¿cierto? Es horrible porque cuando yo digo es que la firma de ingeniería hizo tal cosa y yo hago así, yo digo, no, ¿qué ejemplo estamos dando? Pero antes había un poquito más de mística, creo yo, inclusive como se daba en la escuela de minas en ingeniería, ¿cierto? Que era súper humanista, por ejemplo. No sé ahora, espero que vuelva hacia eso, me alegra mucho. Pero esa es mi opinión con eso. Yo tengo como una reflexión en doble sentido ahí. Lo primero es que no creo que sea un tema de la ingeniería, sino de muchas profesiones. No se nos puede olvidar que en un pueblo o en un barrio, el sacerdote, el policía, eso era una locura y todo el mundo respetaba a los oficios y a las profesiones. Pues ser ingeniero, pues era la locura, además, pues un médico, había muy poquito si era la locura. Yo creo que con la normalización de la educación y que más gente puede estudiar carreras profesionales, pues se volvió más común y entonces no es tan relevante, pero sigue siendo igual de grande y de impactante, porque es que, miren, se los digo, hacerle una cosa tan sencilla como una rampa de acceso a una persona en condición de discapacidad que tiene una silla de ruedas para entrar a su casa, eso es lo máximo. Eso es lo máximo, le solucionó un problema gigantesco, así de fácil de solucionar, pero gigantesco, ¿cierto? Entonces yo creo que básicamente es eso. Y lo segundo es que las redes y las comunicaciones hacen que cualquier embarrada se sepa, cualquier embarrada en Beirut se sepa hoy acá en tiempo real. Entonces nos damos cuenta de las embarradas, no de la ingeniería, sino de todas las profesiones. Entonces yo creo que no es que seamos más malos o más buenos que antes, sino que somos más y nos comunicamos más rápido. De acuerdo, yo también creo eso. Yo no creo que hoy seamos más corruptos que hace 50 o 100 años. Yo creo que era distinto. Sin embargo, pues volviendo sobre lo que decía María Clara, había una mística, como un sentido de responsabilidad. Y a pesar de que cometían errores, porque con seguridad que los cometieron, tenían una idea como realmente de ser de ser personas modelos, de ser ejemplares. Y yo creo que a veces se nos olvida eso. Cada uno de nosotros construye con su vida un ejemplo. Pues tenemos que tener una vida ejemplar, no solamente para nuestros hijos, sino también para los que nos rodean. De manera que cuando lo vayan a juzgar a uno, por lo menos tengan ese elemento de ejemplaridad. Un poco lo que te premiaba la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ser Y, ejemplares no es fácil. Pues, y si me Jorge. permites, Verónica y María, María Clara, es que cuando yo entré al servicio de lo público pensaba lo siguiente. Mi papá es un hombre humilde. Mi papá fue conductor de camión y serenatero, un hombre que se hizo a pulso. O sea, él es como el héroe de mi vida.
Y este señor, jamás yo lo he visto metido en un lío extraño. El señor me prestó el apellido, me lo prestó. Y yo no tenía por qué tirarme el apellido de mi papá, pero sobre todo yo no tenía por qué entregarle ese apellido golpeado a mis hijos que no tienen la culpa de que, bueno, es que al papá le dio por ser político y se volvió un bandido y entonces va a entregar el apellido destruido. Entonces, ahí hay dos generaciones entre la mía, que es la de mi papá y mis hijos, a las que yo les tengo que responder. Y así será sucesivamente. Yo creo que hay que pensar un poquito en eso. Yo ¿qué recibí, qué dejo, cierto? Aquí hay una pregunta de Edward Sierra que dice que ¿por qué creen que el Estado en los concursos de mérito presentan casos que salen de la ética profesional? Yo imagino que ya está hablando un poco de los concursos que tienen algún tipo, que están amañados de alguna manera. No sé si todavía California dreaming about you. La verdad, yo creo que ahora es... California dreaming about you. En todo, echa la ley, echa la trampa. Yo espero que los concursos de mérito, como los pliegos estandarizados, tienen cada vez más estrechez, o sea, menos holgura para que los entes territoriales se muevan. Entonces, yo creo que es más difícil que esos concursos de mérito se puedan amañar. Pero vuelve y juega, no hay nada, absolutamente nada ineludible. Echa la ley, echa la trampa. Yo creo que cada vez es menos. María Clara. Yo tengo una preocupación porque yo en el sector privado, como te decía, poco apetito por ir a lo público, por ir a colaborar. Y ahí hay muchos profesionales que quisieran ir, que quisieran ayudar a su país, pero el miedo es lo que pasa o es quedar enredados en esta maraña de conflictos políticos y de todo, pero me meten. Yo a veces si me pregunto, aquí, ¿por quiénes podemos votar? Por ejemplo, si no hay tanta capacidad, digamos, técnica, tanto como antes, de pronto porque la gente no se quiere meter ahí, ¿cierto? Y digo, sí, y es complejo, ¿cierto? Porque entonces, como decía ahora Jorge, yo te digo, yo te admiro mucho y te lo digo sinceramente, estar en lo público, pues, y saberse mover en lo público, porque es muy delicado de muchas cosas. Entonces, yo a veces sí me preocupa un poco eso, de quién está administrando, ¿cierto? Y de por quién Claro. podemos votar, que sea técnicamente bueno. Entonces, mm, La porque no se idoneidad, trata solamente del discurso, sino de también cómo resolver el problema de manera técnica, que ahí viene la ingeniería, y no técnica ingeniería, técnica contable, técnica presupuestal, o sea, en todo lo técnico, porque creo que la administración de lo público es más técnico que político, es creo la yo. Es que, idoneidad, si me de la permites, idoneidad de que hablaba Jorge. Entonces, si me permites, de uno reconocer sus limitaciones para poderse presentar a un cargo y de la idoneidad del que ponemos en el cargo. Pero Jorge, dale, contesta la pero eso María. no pasa. Y yo quiero complementar porque es que hay dos tipos como de funcionarios. El funcionario de elección popular, que increíblemente en Colombia usted para ser inspector de control urbano tiene que estar especializado en una cosa gigantesca, haber estudiado 15 años. Para hacer control de avisos y tableros en las ciudades tiene que haber estudiado 4 carreras técnicas, tiene que meterse 25 años estudiando. Para hacer control de plagas tiene que haber estudiado no sé cuántas cosas, pero para ser alcalde y gobernador no tiene que siquiera ser bachiller. Entonces, aquí empezamos y para ser senador tampoco, ni representante a la Cámara. Entonces uno dice, por Dios, bueno, yo sé que decir que para hacerlo hay que ser técnico, eso es como un sacrilegio, pero alguien lo tendrá que decir y en algún momento hay que decirlo. Y yo creo que como mínimo debe haber una preparación, porque cualquier gerente, el alcalde es el gerente de una ciudad y el gobernador es el gerente de un departamento y el presidente es el gerente de un país. De manera que si el gerente de una empresa chiquita tiene que tener una formación mínima, porque si no se lo come la empresa, por Dios, como el gobernador y el alcalde no la tienen que tener. Y lo segundo, ¿cómo se van a venir los mejores profesionales del país a trabajar en lo público si tienen 2 problemas? 3 problemas. La primera, no los escogen. La segunda, los sueldos son absolutamente horribles. Y la tercera, y peor, quedan investigados automáticamente. O sea, usted lo investiga en lo público por acción y por omisión. O sea, esto a usted le regalan la investigación sí o sí. Y increíblemente el que la hace no le pasa nada, pero el que está ejecutando y está desarrollando proyectos lo investigan.
puede que uno al final demuestre su inocencia y no le pase nada, pero después de 10 años de litigio, entonces no es atractivo, no es fácil. De verdad que los sueldos son muy, muy regulares comparados con lo privado, de manera que no es fácil. Vale, Alba Chacón nos dice, buenas tardes, soy ingeniera y he sido docente de ética en la universidad. Sorpresa es encontrar que hoy en día es normal dejarse comprar y buscar el bien personal sobre el común. Como ejercicio final se hizo una encuesta entre los estudiantes de ingeniería y se encontró un gran porcentaje de estudiantes que han pagado porque le hagan la tarea, por tratar de comprar a compañeros y docentes por una nota. Se requiere gran atención desde la niñez sobre valores, porque los que ya están saliendo tienen una imagen terrible sobre honestidad. Gracias. Yo creo que ahí, pues que yo justo en estos días supe por mi hija que está en el colegio, está en octavo, que algunos de sus compañeros le estaban pagando para que les ayudara a adelantar en una materia. Pues, y yo como que, pues, lo que me sorprendió fue que ella llegó en la tarde y me dijo, mami, te quiero contar algo. Y yo, cuéntame. Es que hoy me ofrecieron plata por hacerles, pues, por ayudarles con una asignatura. Y entonces yo le pregunté, ¿y tú qué dijiste? Entonces me dijo, yo les dije que sí, pero me vine pensando en el bus que eso estaba mal hecho, que yo no les estaba haciendo ningún favor y que eso no estaba bien. Yo, listo, me parece perfecto. Pues qué bueno que seas capaz de darte cuenta que que está mal. Mañana lo primero que vas a hacer es ir a decirles, a devolverles la plata y a decirles que eso no les ayude en nada y vamos a hablar con tus profesores. Porque no es razonable que niños de octavos estén pagando por hacerse las tareas, por adelantar en una materia. Y en la universidad, en las redes sociales, yo sigo algunas redes sociales de estudiantes pues para saber qué es lo que están pensando y es impresionante. Se pagan por presentar los parciales, se pagan por ¿Sabes los... cuál es el rollo de eso, Verónica? Que cuando llegan a una empresa, como la mía, los corcho muy fácil. ¿Los qué? Los corcho muy fácil, o no pasa. No es en serio. O no pasa, o es súper difícil el entrenamiento, es muy difícil. No. Bueno, oye, yo le hago una pregunta a ustedes, ¿uno para qué estudió? Si no dan la talla, no dan la No, talla. pero ¿para qué estudia uno? Preguntémonos, muchachos, ¿para qué están estudiando? La mayoría de las respuestas van a decir, ay, no, para aprender. Bueno, sí, pero ¿para qué? Lo más probable es que lo primero cuando uno está empezando es para ayudar en la casa, para mi mamá, para yo comprar mis cositas, pero después se convierte que se pilla a uno que uno estudió fue para servir, para uno resolver problemas y quieren ser bien triunfadores en la vida, resuelvan bien los problemas. Y ahí van a ganar mucho dinero, porque la sociedad, generalmente las compañías recompensan eso, no recompensan los que no saben, no recompensan los que no aprendieron, recompensan a los que logran utilizar todos esos recursos. ¿Cómo se recompensa? Pagándoles más salario porque son muy buenos y porque automáticamente el sistema se corrige. Eso no vale la pena. ¿Sí me explico? No es un buen negocio al fin y al cabo. No es, a mí me pasó algo en el primer semestre. Yo salí muy triste porque me fue muy mal en el primer examen de programación. Y una niña, Adriana Uribe, y me acuerdo, me dijo, ¿usted por qué se preocupa por la nota? Y yo pues con la lágrima aquí, toda estresada, pues el primer examen. Preocúpese por aprender. Señores, preocúpese por aprender. Porque en el momento que tengan un cliente con la lágrima aquí, ayúdeme y usted no sepa, ahí uno se entrena para servir. Y con eso le pagan un trabajo, ¿cierto? Una labor, pues porque hay que comer. Y entre mejor sepa uno resolver problemas, mejor le va en la vida. Porque las compañías de hoy están ávidas de personas que le ayuden a uno de manera muy técnica, muy buena, con muchos valores, se los aseguro, como empresaria. Jorge. No, tal cual, estoy totalmente de acuerdo, pero además, pues es que es lo que dijimos ahora, si un muchacho en primaria, o si un estudiante ya empezó a pagar, pues ¿qué vamos a esperar en el futuro? Y lo único que hay que cambiar es para qué, o sea, el por qué y el para qué, o sea, hay que empezar por el camino, o sea, si yo de verdad quiero ser ingeniero, es por ser ingeniero porque es apasionante, porque es una bacanería, porque hacer una cosa y hacer otra y cambiar la vida y desarrollar un país, eso no puede ser más emocionante en la vida. Entonces, por supuesto que todo lo otro que parece accesorio es importante, la plata viene solita, todo eso viene solito y uno
aprenda y luego entrega ese conocimiento y por eso le pagan, pero le pagan haciendo algo bueno, algo que le gusta hacer. Cuando junta todo eso, la vida es lo mejor. Yo tengo un hijo de 11 años y él me dice que quiere ser chef y yo le digo que sea lo que quiera, pero que cumpla con dos cosas. La primera, que lo haga feliz. La segunda es que tenga actitud y aptitud para eso. Y la tercera es que con eso al menos gane para vivir tranquilo, porque si ninguna de esas se cumple o una de esas no se cumple, seguramente no va a ser, no va a estar completo. Completamente de acuerdo. Sí, yo creo que eso del pagar tiene mucho que ver con esa idea, un poquito de lo que hablaban ahorita, de esos ideales que tenemos. María Clara lo decía, ¿por qué admiramos al señor de Facebook o a Tesla, pues que quiere ir al espacio cuando hay unos problemas más apremiantes en el mundo? Pero esos son por lo menos unos ejemplos más o menos decentes. Pues piensen en La Liendra, un youtuber famosísimo aquí en Medellín que tipo pues da vergüenza, o Epa Colombia, bueno, que sí es una empresaria, pero pues, o sea, una cantidad de influencers en redes que claro, estos muchachos dicen, esta gente haciendo pendejadas frente a YouTube, se gana millones, yo por qué tengo que estudiar. Entonces, yo creo que también tiene que ver como sociedad el valor que le damos al esfuerzo, al estudio, al conocimiento. Las redes han desdibujado completamente el conocimiento. O sea, hoy todos somos expertos en geopolítica, en vacunas, pues al que no le creció el frijolito en el colegio sabe más de vacunas y de ARN mensajero, pues que cualquier médico, inmunólogo, epidemiólogo, entonces, o químico farmacéutico. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, con que como sociedad hemos desdibujado vía todos los medios de comunicación que tenemos la verdad, el conocimiento, y no le damos valor. Que en la medida en que realmente lo valoremos, construimos una sociedad pues mucho más justa y decente. Tiene que ver con esa idea de la educación. Y el perder eso es una pues como cantaleta de viejita, eso de darle valor a estas personas que realmente el aporte que están haciéndole a la sociedad es mínimo. Pues yo haciendo carajadas en YouTube o burlándome de otros en YouTube y con un montón de seguidores ganando dinero por eso nos desdibuja realmente como sociedad. No le damos el valor real a las cosas. ¿Cuánto se gana el youtuber? ¿Cuánto se gana un médico o un maestro de escuela? Eso es lo más triste. Ahí hay una cosa, perdón para terminar, Dale. mi mamá me dijo una cosa una vez que alguna vez yo miraba con mucho miedo, estábamos pasando el carro, íbamos con mi mamá en el carro y vi a un señor que estaba lavando el carro, entonces yo casi que, no sé qué comentario hice, maluco, y mi mamá me dijo, pero, me pegó una regañada primero y me dijo, pero ¿cómo así? Todas las labores son importantes contar que usted lo haga de manera digna. Vea, yo saludo a yo hablo con todo el mundo y me encanta, porque pues el señor que está barriendo hoy en la calle, yo lo admiro, porque señora sol y agua me tiene mi ciudad limpia. Yo hablo con él, me encanta hablar con la gente. Y yo admiro cada profesión, cualquier labor que usted escoja es hermosa, con tal de que la haga con dignidad y la haga bien. Y bien muchas veces es estudiar más. Y eso para mí me caló en mi vida. Y todas las profesiones, cualquier oficio que te toque hacer o que quieras hacer, si lo haces bien, con juicio y con dignidad, es una labor maravillosa. Y todas, absolutamente todas, necesarias. Entonces, esa es tal vez mi recomendación al final sobre los trabajos, porque todos son tan bellos. Yo admiro mucho a las personas que nos ayudan con nuestros utilities, con las luces, con las cosas, con todo lo que hacemos. Con la persona que me hace la mensajería. No, con todo. Es que sin eso las ciudades no funcionarían. La sociedad no funcionaría. Y todos sus trabajos son tan admirables. Porque quien no ha hecho una vuelta en el banco, y eso es una acá con la lengua afuera, se imagina una persona con ese oficio. No, muy valientes. Eso es valor, señores, y coraje. Entonces, todo trabajo es importante y todo trabajo es digno. Y es bacanísimo. Y todos, cualquiera lo deberíamos admirar. Y eso es uno de los mensajes para mí que quería compartir con los muchachos y están. Porque muchas veces uno, cuando es chiquito, mira esos trabajos, ay, no, pero si, no importa, rico, aprende uno cosas distintas. Entonces, todos los trabajos muy bien hechos y con dignidad son muy importantes. Es un mensaje que quería dejar hoy. Sirvan para algo, pues como que construyan algo en la sociedad. Bueno, Claro. el conversatorio hasta las 5:30. Me están diciendo aquí los organizadores pues que hay una cantidad de gente conectada,
que si quieren seguimos, yo no sé ustedes cómo se sienten, o pues yo no creo que haya muchísimo más que decir, pues creo que hemos hecho énfasis como en algunos aspectos importantes del espacio que jugamos cada uno, pero llegamos siempre a la misma conclusión, sin importar si es la universidad, si es la empresa, si es el Estado, está en esas decisiones individuales. California dreaming about you. Un elemento más en esa conclusión. California dreaming about you. Sin importar desde dónde, creo que tenemos un rol y que tenemos que revisarlo desde la posición que ocupamos, ese rol en la construcción de sociedad. Entonces, en el Estado, los que trabajan pues como contratistas del Estado tienen una función pública, realmente revisar si sus actuaciones están enmarcadas dentro de estos principios éticos del bien común, de que prime lo general sobre lo particular, de no favorecer a terceros, de realmente saber si tienen el perfil idóneo para ocupar un cargo o no, y tener la humildad de decir, mire, esto me sobrepasa, yo no puedo aceptar este cargo porque no soy idóneo. Eso nos falta en este país, decir, yo no, si a mí me ofrecen un cargo para el que no estoy preparada, yo no lo debo recibir. Como ser capaces de identificar nuestra mediocridad, hasta dónde somos capaces de llegar. En lo que decía María Clara, desde la empresa, todo lo que hagamos tiene que ser con esa vocación de servicio, de construcción, de conciencia del otro, de conciencia del territorio, del planeta en el que vivimos. Entonces, si yo decido trabajar en la empresa privada, ¿en qué empresa voy a trabajar? Y una vez que estoy en ella, ¿cómo me voy a comportar de manera que realmente la enaltezca? Y en la universidad creo que tenemos una tarea titánica, pues tenemos que combatir un montón de hábitos y de costumbres que vienen desde la educación básica, primaria y secundaria, como tratar de enderezar algunas conductas y decir si fuera, pues si así se pudiera llamar, pero yo creo que más que eso es invitar a los estudiantes a unas reflexiones, o sea, formar docentes para que involucren la ética en el currículo, pero también invitar a los estudiantes a que construyan espacios de diálogo. Yo a eso lo valoro enormemente. Creemos que las universidades son las aulas. Las universidades no son las aulas. Las universidades son los espacios fuera de las aulas. Es el lugar donde nos tomamos un tinto, la manga donde nos tiramos a dormir entre clases, los espacios donde yo los llamo los espacios lúdico-políticos, donde descansamos, nos divertimos, pero realmente nos volvemos ciudadanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que construir espacios donde esos procesos sucedan. Y yo creo realmente en eso. Entonces, pues, María Clara, Jorge, un placer haber estado aquí con ustedes. Quiero hablar una cosita. Yo le quiero hablar a los ciudadanos, a mis congéneres ciudadanos. Todas las revisen cada cosa que hacen. Si usted hace una cosita que no es, eso usted ya dio un ejemplo y promovió ese mismo comportamiento que no es. Entonces, desde que cada revisen, queden atentos a eso. Y ahí van a ver qué es ética, porque es un ejercicio diario y constante y permanente. Y recuerda, la sociedad se convierte en lo que tú te comportas, como tú te comportas. Jorge, no sé si quieres cerrar con algunas palabras ya para despedirnos. Solo decir que, bueno, estos ejercicios son muy chéveres, pero no solo desde la ingeniería y las profesiones, sino que hoy la gran preocupación es que por esta tristeza y esta oscuridad y este negativismo que tenemos del país y de lo político, seguramente con toda justicia, estamos eligiendo contra otro. No estamos eligiendo lo que nos gusta, sino estamos votando contra este. No, es que yo no quiero el de la derecha, voto el de la izquierda. Es que yo no quiero el de la izquierda, voto el de la derecha. Y de verdad no estamos eligiendo con razón, muchas veces con corazón. El que sale y llora, el que se arrodilla, el que hace show, ese es el que elegimos. Yo creo que nos está tocando lo que nos merecemos. Y es hora de que pensemos con un poquito más de reflexión y seriedad, pensando en los hijos y los jóvenes, pensando en su futuro, para que tengamos gobernantes muy distintos, porque lo que nos está pasando no está fácil. El país el país es recuperable. Este es una maravilla del país. Este es el vividero de la vida para todo el mundo. Lo que pasa es que hay que ponerle los punticos sobre las IES, hay que hacer las cosas donde son. Hay plata para arreglar este país de sobra, pero hay que invertirla bien, y para eso necesitamos buenos gerentes, necesitamos buenos líderes, para eso necesitamos una unión real del Estado, universidad, empresa, como la que estamos proponiendo aquí, y cambiar de corazón la forma de actuar en el país y en la vida misma.
Yo creo que con eso podemos cambiar las cosas de cabo a rabo. Muchas gracias, Jorge. Pues no, yo no tengo sino palabras de agradecimiento. De verdad que fue un placer estar aquí con ustedes. Se me fue esta hora y 40 minutos volando. Pues yo estábamos conectadas, María Clara y yo, como desde media hora antes, pero de verdad que fue muy rico. Y pues teníamos más de 400 personas conectadas. Ojalá que algo de lo que dijimos les haya calado, que los invite a reflexiones y que bueno, que sigamos construyendo entre todos un mejor país. Muchísimas gracias a todos y al Congreso Internacional de Ética en Ingeniería, pues por crear estos espacios. Muchas gracias a los que nos invitaron. Chao y gracias. Muchas Hasta luego. gracias y feliz tarde a todos. Chao. Bueno, chao. Chao, eso. Muchas gracias, doctora María Clara, doctor Jorge Eduardo, ingeniera Verónica, por habernos acompañado en este conversatorio donde se expusieron todas las perspectivas de la empresa, la universidad y el Estado. Muchas gracias por sumarse a este tercer Congreso Internacional de Ética Profesional en Ingeniería, Prospectiva de la Ética Profesional, un aporte desde la ingeniería. Queremos recordarles que el día de mañana vamos a conectarnos a través del mismo enlace que les llegó por correo electrónico con el que participaron el día de hoy. Van a utilizar el mismo enlace para que nos puedan acompañar a partir de las 7:50 de la mañana, que iniciaremos la transmisión. Y vamos a tener dos conferencias muy importantes también para complementar los temas que hemos visto durante el primer día del Congreso. Así que vamos a tener un conversatorio con las CIEs técnicas y tecnológicas y vamos a tener un conversatorio internacional también con los consejos y colegios de ingeniería de los países de Chile, de Perú, de Portugal, en fin, vamos a tener varios países que nos acompañarán el día de mañana. Quiero invitarlos para que el día de mañana, al finalizar la jornada, vamos a realizar una actividad a través de Kahoot. Para los que deseen, pueden descargar en sus dispositivos móviles la aplicación de Kahoot o también lo pueden hacer a través de la aplicación web en sus computadores. Atentos, por favor, al final de la jornada de mañana que realizaremos esta actividad. Y quiero invitarlos para que consulten en la página web del COPNIA. Está la ponencia que realizó esta mañana el ingeniero Richard desde Alemania, que tuvimos algunos inconvenientes técnicos con la transmisión, así que la ponencia del ingeniero ya se encuentra disponible en la página web del COPNIA para que ustedes la puedan consultar y puedan conocer los aportes que desde el Colegio de Ingenieros de Alemania se está realizando este tercer Congreso Internacional de Ética. No siendo más, nos despedimos por hoy, los esperamos mañana a partir de las 7:50 de la mañana, agradeciéndoles que nos hubieran acompañado hasta esta hora, a ustedes de manera virtual y por supuesto a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio. Dios los bendiga. Music licensing reimagined.